Don Ramón había llegado a los últimos años de su vida con el corazón lleno de tristeza. El tiempo, que antes se le hacía ligero, ahora lo envolvía en una pesada niebla de soledad. No era la falta de fuerzas lo que lo agotaba, ni los achaques propios de la edad lo que le dolía más, no. Era el desprecio, la forma en que su yerno lo miraba, como si fuera un peso muerto, y la indiferencia de su propia hija, que lo trataba como si ya no importara, como si su vida, su amor y sus años de esfuerzo no significaran nada. A veces, cuando pasaba las tardes solo, se preguntaba ¿cómo había llegado a eso? ¿Cómo pude perder a mi hija de esa manera? Se decía una y otra vez mientras el silencio de la casa lo devoraba poco a poco. Una mañana, lo que parecía un día como cualquier otro, su yerno apareció en su cuarto con una propuesta inesperada. «Don Ramón», dijo el hombre con una voz que arrastraba una amabilidad que era un tanto extraña, «¿qué tal si salimos a dar un paseo en bote? El aire fresco te hará bien». Don Ramón lo miró sorprendido. ¿Un paseo con él? No podía recordar la última vez que su yerno le había hablado sin desprecio en la voz. Y sin embargo ahí estaba, ofreciéndole algo que sonaba casi como un gesto de bondad. «Bueno, sí, me gustaría», respondió don Ramón, asintiendo lentamente. A pesar de la desconfianza que sentía, algo en su interior lo llevó a aceptar. Tal vez en el fondo quería creer que las cosas pudieran mejorar y que aquel gesto podría ser el inicio de algo mejor entre ellos. El viaje hacia el mar fue silencioso. El motor del bote zumbaba suavemente y don Ramón observaba el horizonte, donde el cielo y el agua se encontraban en una línea infinita. El viento le acariciaba el rostro y por un breve momento se permitió sonreír. Era agradable estar fuera de la casa, lejos de las miradas frías y las palabras cortantes. «Es bonito, ¿no cree?», dijo don Ramón en un intento de romper el silencio. Miró a su yerno esperando una respuesta, una señal de que aquel paseo realmente significaba algo. Pero el yerno no lo miró. Su rostro, tenso y serio, mantenía la vista fija en el agua frente a ellos. «Sí, viejo, es bonito». Las palabras salieron con un tono seco, casi mecánico, sin ninguna emoción. El bote siguió avanzando más y más adentro del océano. Don Ramón comenzó a sentirse un poco inquieto. «¿No estamos yendo muy lejos?», preguntó intentando sonar despreocupado. Su yerno no respondió de inmediato, simplemente apagó el motor. El silencio que siguió fue tan profundo que el sonido del agua lambiendo el bote parecía ensordecedor. Don Ramón lo miró, sintiendo como algo pesado que se instalaba en su pecho. «¿Por qué detienes el bote aquí?», preguntó, con la voz quebrada por una creciente sensación de inquietud. El yerno finalmente lo miró y en ese instante don Ramón supo que algo andaba terriblemente mal. La sonrisa que apareció en el rostro del yerno no era la sonrisa forzada de antes. Era una mueca cruel, una sonrisa llena de maldad. «Viejo», comenzó el yerno acercándose lentamente hacia él, «tú ya no sirves para nada, eres una carga. Mi vida y la de tu hija serían mucho más fáciles si tú no estuvieras». Don Ramón sintió que el frío del mar comenzaba a entrar en sus huesos, a pesar de no haber tocado el agua. «¿Qué estás diciendo?», dijo, apenas creyendo lo que oía. «Lo que oyes», respondió el yerno con una calma que daba miedo. «Hoy es el día en que me voy a deshacer de ti». Antes de que don Ramón pudiera reaccionar, sintió las manos fuertes de su yerno sujetarlo por los hombros. «No, por favor», rogó, tratando de zafarse, pero sus fuerzas, mermadas por los años, eran inútiles contra el vigor del hombre más joven. «Por favor, no lo hagas». Pero el yerno no escuchaba.
Lo levantó como si no pesara nada y sin vacilar lo lanzó al agua. El impacto fue brutal. El frío del océano envolvió a don Ramón, cortando su respiración al instante. Desesperado pataleó tratando de mantenerse a flote, mientras el agua helada lo arrastraba hacia abajo. Logró sacar la cabeza del agua, tomando una bocanada de aire antes de gritar: ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdenme! Desde el bote su yerno lo observaba con una expresión de satisfacción cruel. «Nadie va a venir por ti, viejo», dijo mientras arrancaba el motor nuevamente. La risa que siguió resonó como un eco siniestro sobre el agua. «¡Adiós, don Ramón!» Y el bote comenzó a alejarse lentamente, dejándolo solo en medio de la inmensidad del océano. Don Ramón luchaba, pero cada vez se hundía más. El agua fría quemaba su piel y sus movimientos se hacían más torpes, más lentos. Con cada segundo que pasaba sentía cómo sus fuerzas lo abandonaban. El silencio del mar lo envolvía y en ese vacío los recuerdos de su vida comenzaron a inundar su mente. Recordó los días en que su hija era pequeña, cuando jugaban en el jardín y ella lo miraba con aquellos ojos llenos de amor y confianza. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cómo había llegado a ser estorbo para la persona que más amaba? «Perdóname, hija», pensó mientras su cuerpo se hundía cada vez más en el agua oscura. «Perdóname por no haber sido suficiente para ti». Y así, con su último pensamiento lleno de tristeza, don Ramón fue tragado por el mar, mientras el bote de su yerno desaparecía en el horizonte, llevándose consigo la última esperanza de salvación. Cuando le informaron a la hija de don Ramón sobre lo que había sucedido con su padre, su reacción fue un golpe aún más devastador que el mismo acto de traición. No hubo lágrimas, ni muestras de horror, ni siquiera sorpresa. Su rostro permaneció impasible, como si le estuvieran hablando de un extraño y no del hombre que la había criado, del hombre que había entregado su vida por ella. ¿Qué se supone que debo hacer con esa información?, dijo con una voz fría, carente de emoción, mientras se cruzaba de brazos. «No hay necesidad de organizar un funeral. No quiero gastar ni un centavo más en él». El hombre que le había dado la noticia, un vecino que había escuchado rumores sobre lo que su esposo había hecho, lo miró incrédulo. «¿De verdad estás diciendo que no vas a hacer nada por tu padre?», preguntó, esperando al menos un atisbo de arrepentimiento, algo que mostrara que en algún lugar de su ser aún quedaba algo de humanidad. Pero la hija de don Ramón se limitó a encogerse de hombros. Él ya no era útil, ya estaba viejo, enfermo. No veo el punto de prolongar este asunto más de lo necesario. Su indiferencia era como un puñal helado que atravesaba a cualquiera que lo escuchara. Mientras tanto, en el océano, don Ramón no había sucumbido a su destino tan fácilmente. Al sentir el agua fría rodeando y la risa cruel de su yerno alejándose, algo dentro de él despertó. El instinto de supervivencia, el mismo que había guiado sus manos rudas y cañosas durante años de pesca. Se activó con fuerza y no iba a morir así, no de esa manera, no bajo el desprecio de su yerno ni la indiferencia de su hija. Recordó los días de su juventud cuando pasaba largas horas en el mar. Sabía cómo moverse en el agua, sabía cómo mantenerse a flote cuando las corrientes eran traicioneras, y sobre todo sabía cómo engañar a aquellos que no conocían los secretos del océano. Así que, en un acto desesperado, fingió ahogarse. Dejó que su cuerpo se hundiera lentamente, quedándose quieto bajo la superficie, conteniendo la respiración con todo el aire que le quedaba. Desde el bote, su yerno lo observaba, convencido de que don Ramón había cedido finalmente al abrazo del mar. «Viejo inútil, ya no me molestarás más».
El bote se alejó y el sonido del motor se fue desvaneciendo. Don Ramón, aún bajo el agua, esperó. Contó los segundos en su mente luchando contra el impulso desesperado de salir a la superficie para poder respirar. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, su yerno podría regresar y terminar lo que había comenzado. Finalmente, cuando creyó que era seguro, emergió con cuidado, tomando una bocanada de aire tan silenciosa como pudo. El bote ya era un punto en el horizonte. Estaba solo, flotando en medio del vasto océano, pero estaba vivo, y eso en ese momento era lo único que importaba. Nadie va a salvarme, pensó, sintiendo la realidad de su situación golpearlo como una ola helada. Pero don Ramón, aunque cansado y traicionado, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Sus manos, aún firmes a pesar de los años, comenzaron a nadar, impulsándolo lentamente hacia lo que esperaba fuera la costa. No tenía idea de cuánto tiempo le tomaría, ni si tendría suficiente fuerza para llegar, pero mientras sus brazos siguieran respondiendo, seguiría luchando. A medida que avanzaba, recordó las palabras de su hija. Su frialdad cuando lo veía en casa, como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. No importa, se decía una y otra vez. Yo importo, aunque ellos no lo vean. Mi vida vale más que lo que ellos piensan. Cada brazada en el agua era un acto de resistencia, no solo contra el océano, sino contra aquellos que lo habían despreciado. Luchaba por su vida, por su dignidad, y aunque el cansancio empezaba a reclamar su cuerpo, don Ramón no se detuvo. Sabía que no tenía más opción que seguir nadando. Mientras tanto, en la distancia, las luces de la costa parecían un faro lejano, una promesa de esperanza. Y don Ramón, con el corazón latiendo con más fuerza que nunca, nadaba hacia ellas decidido a sobrevivir. Sumido en las profundidades del océano, solo y agotado, don Ramón sentía cómo la vida se le escapaba entre las manos. El frío del agua calaba hasta los huesos y cada movimiento se volvía más pesado, más difícil de sostener. Luchaba por mantener los ojos abiertos, por no ceder al sueño eterno que parecía llamarlo desde el fondo del mar. Pero entonces, en medio de su desesperación, algo extraño rozó su pierna. Al principio pensó que era una alga o quizás algún pez curioso, pero cuando extendió la mano y palpó la superficie metálica, se dio cuenta de que era algo más, un contenedor sumergido. La curiosidad y el instinto de supervivencia se encendieron en él, como un último destello de energía. Se aferró a ese contenedor, tanteando sus bordes rebaladizos, mientras trataba de comprender qué era y cómo podría salvarlo. Don Ramón, quien en su juventud había sido pescador, aún recordaba ciertas habilidades que creía perdidas. Se movió lentamente alrededor del contenedor, buscando alguna señal, algo que le indicara qué hacer. Entonces, sus dedos tropezaron con una pequeña válvula. Con manos temblorosas por el frío, la giró. Al principio no pasó nada, pero un momento después, el contenedor comenzó a emitir un sonido sordo y burbujeante, como si estuviera cobrando vida bajo sus manos. Sentía el agua moverse a su alrededor y antes de que pudiera comprender del todo lo que sucedía, el contenedor comenzó a ascender. Don Ramón, aferrado a él con todas sus fuerzas, sintió como el agua se agitaba y de repente se encontró saliendo a la superficie. El aire fresco golpeó su rostro de inmediato. Tomó una bocanada profunda, llenando sus pulmones con desesperación, como si cada aliento fuera el último. El contenedor, ahora flotando como una boya improvisada, se convirtió en su única esperanza, su salvavidas en un océano que parecía infinito. Exhausto, trepó con dificultad sobre la parte más elevada del contenedor,
buscando su peso para estabilizarse. Era un refugio improvisado, pero en ese momento le pareció un milagro. Desde ahí observó el horizonte. El sol comenzaba a descender, teñiendo el cielo con colores dorados y rosados que contrastaban con la oscuridad creciente del mar. A medida que las sombras se alargaban, don Ramón, agotado hasta el punto de la desesperación, miraba a su alrededor en búsqueda de algún barco, de alguna señal de vida que pudiera rescatarlo. Pero el océano estaba en silencio, un vacío infinito que lo rodeaba por todos lados. El tiempo pasaba lentamente, como si cada minuto fuera una eternidad. La mezcla de esperanza y desesperación luchaba en su interior. Sabía que las probabilidades de que alguien lo encontrara eran mínimas, pero también sabía que mientras permaneciera flotando, había una pequeña posibilidad. Mientras siga aquí, se decía a sí mismo, aún me queda una oportunidad. El frío comenzaba a apoderarse de su cuerpo nuevamente, pero el miedo a morir ahí, en medio de la nada, lo mantendría despierto, alerta. No voy a morir hoy, murmuraba entre dientes, como si repetirlo le diera más fuerzas. No así. La luz del sol finalmente comenzó a desaparecer, sumiendo al mar en una oscuridad silenciosa y abrumadora. Las estrellas, una a una, comenzaron a brillar en el cielo, como pequeños puntos de esperanza en medio de la vasta negrura. Don Ramón, acurrucado en su improvisado bote, observaba esas estrellas como si cada una de ellas fuera una promesa de que alguien, en algún lugar, podría encontrarlo. Pero con cada minuto que pasaba, la duda se hacía más grande. ¿Y si nadie venía? ¿Y si su yerno habría tenido razón y su vida realmente no valía lo suficiente como para que alguien lo buscara? La soledad del océano lo envolvía, haciéndolo sentir pequeño, insignificante. Pero aún así no se rindió. Mientras su corazón siguiera latiendo y mientras el aire siguiera llenando sus pulmones, seguiría esperando. Si he llegado hasta aquí es porque aún no es mi hora. Y así, bajo el cielo estrellado, don Ramón esperó. Esperó a que el destino le mostrara si su lucha había sido en vano, o si el mar, en su inmensidad, aún guardaba una última sorpresa para él. Con la caída de la noche, el cielo se fue tiñendo de tonos oscuros y el frío del mar comenzaba a calar más profundo en los huesos de don Ramón. Flotando en su improvisado refugio, luchaba por no rendirse, por no dejar que el cansancio lo venciera. Su cuerpo, agotado y congelado, se movía de manera casi automática, buscando mantenerse a flote mientras sus pensamientos oscilaban entre la desesperación y una tenue esperanza. La oscuridad lo rodeaba y cada vez parecía más imposible que alguien lo encontrara en medio de la vasta inmensidad del océano. Pero de repente, en la distancia, las luces de un barco rompieron la oscuridad como un faro de esperanza. Era grande, imponente y se acercaba lentamente trazando un camino hacia él. Don Ramón, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó una mano temblorosa y comenzó a agitarla. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!, gritó con la voz rota. El sonido de sus palabras apenas se escuchaba entre las olas. La desesperación crecía en su pecho, pero también lo hacía la necesidad de sobrevivir. Si ese barco pasaba de largo, todo habría terminado. Su destino estaba en juego. En el puente del barco, Mateo, un hombre joven y acaudalado, observaba el mar en búsqueda de algo que le diera paz. A pesar de su inmensa fortuna, Mateo no encontraba satisfacción en su vida. Algo en su corazón siempre había estado vacío y los placeres materiales no podían llenarlo. Pero aquella noche su vida cambiaría para siempre. Uno de los marineros lo alertó. «Señor Mateo, mire ahí, parece que hay alguien en el agua». Mateo entrecerró los ojos, enfocando su vista en la dirección señalada.
Su corazón dio un vuelco cuando distinguió una figura solitaria flotando sobre lo que parecía un contenedor metálico. Sin pensarlo dos veces, ordenó a la tripulación que bajaran un bote de rescate. ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! El bote salvavidas fue lanzado al agua y un grupo de marineros remó con fuerza hacia don Ramón. Cuando llegaron a su lado lo encontraron al borde de la inconsciencia, pero todavía aferrado a la vida con una fuerza que solo la desesperación puede dar. Lo subieron al bote con cuidado y lo llevaron de regreso al barco, donde Mateo los esperaba con el corazón en la garganta. No sabía por qué, pero sentía que ese encuentro era más que un simple rescate. Algo dentro de él le decía que ese hombre que acababan de salvar tenía una historia importante que contar. Cuando lo subieron a bordo, don Ramón apenas podía mantenerse consciente. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y su piel estaba pálida por el frío. Mateo, sin pensarlo, se acercó rápidamente y le colocó una manta sobre los hombros. «Tranquilo, ya estás a salvo. Te tenemos. ¿Qué te pasó?» Don Ramón, con la voz débil, comenzó a contar su desgarradora historia. A través de sus palabras entrecortadas, relató cómo su yerno lo había engañado, llevándolo mar adentro, bajo el pretexto de un paseo en bote, solo para arrojarlo al agua y abandonarlo a su suerte. Mateo escuchaba en completo silencio, cada palabra cayendo sobre él como un peso que aplastaba su alma. No podía creer lo que oía. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía una hija permitir tal traición? Cuando don Ramón mencionó que su propia hija había sido indiferente a su sufrimiento, que había dejado que su esposo lo maltratara sin siquiera levantar la voz para defenderlo, Mateo sintió como algo se rompía dentro de él. No pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a su propio padre? No lo entiendo. No puedo. ¿Cómo alguien puede ser tan despiadado? Don Ramón, aunque débil, notó la genuina tristeza en los ojos de Mateo. Es la verdad. Ella ya no me ve como su padre. Soy una carga para ellos. Mateo, arrodillado frente a él, tomó las manos de don Ramón entre las suyas. No, eso no es verdad. Tú no eres una carga. Nadie merece lo que te hicieron. Ningún padre debería pasar por algo así. Su voz se quebraba con cada palabra, pero su tono era firme. Te prometo que esto no quedará así. No estás solo en esto. Don Ramón lo miró con incredulidad. Después de tanto desprecio y maltrato, no entendía por qué un desconocido, un joven millonario, estaba dispuesto a ofrecerle tanto consuelo. ¿Por qué harías algo por mí? No soy más que un anciano que ya no sirve para nada. Porque sé lo que es sentirse vacío, respondió Mateo con los ojos aún brillando por las lágrimas. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de eso importa cuando ves que a alguien le han arrebatado algo tan esencial como su dignidad y amor. Y aunque no pueda cambiar lo que te hicieron, puedo ayudarte a comenzar de nuevo. Puedes contar conmigo. Don Ramón, agotado pero profundamente conmovido, dejó que una lágrima cayera por su mejilla. En el momento más oscuro de su vida, cuando había estado a punto de perder toda esperanza, había encontrado una luz inesperada. Ese joven que no le debía nada, le había dado una razón para seguir adelante. Mateo, aún arrodillado frente a él, lo miró con determinación. No solo te rescataremos físicamente, haremos justicia. Tú mereces mucho más de lo que te han dado, y te juro que no voy a descansar hasta que recibas lo que te corresponde. El viento soplaba suave y las estrellas iluminaban el cielo oscuro sobre ellos, mientras el barco seguía su curso. Don Ramón, arropado en una manta y con el corazón aún latiendo con fuerza, entendió que había sobrevivido al océano no solo para salvar la vida de aquel hombre, sino para encontrar una nueva oportunidad. La oportunidad de la redención, una oportunidad de justicia y sobre todo de descubrir que aún había bondad en el mundo. El encuentro con Mateo no fue solo
el principio de su rescate, sino el inicio de una amistad que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el barco avanzaba suavemente bajo la luz de las estrellas, don Ramón, aún envuelto en la manta que le había dado Mateo, comenzaba a recuperar algo de su energía. El frío ya no lo dominaba, pero su mente seguía procesando los eventos de aquella noche. La traición de su yerno, su lucha por sobrevivir en el océano y ahora el milagroso rescate. Sentía que había vivido una vida entera en solo unas horas. Mateo, sentado a su lado, lo observaba en silencio como si estuviera reuniendo las palabras adecuadas para revelar algo importante. Había algo más que debía decirle, algo que cambiaría por completo el rumbo de aquella noche, y no solo para don Ramón. «Don Ramón», comenzó Mateo con voz suave, «hay algo que debes saber. Este encuentro no es del todo casual». El anciano lo miró algo desconcertado, pero Mateo continuó dejando que las palabras fluyeran. «Yo no estaba aquí solo por un paseo, en realidad estaba semanas buscando algo en este tramo del océano, algo que para mí es vital». Don Ramón, intrigado, frunció el ceño. «¿Buscar algo? ¿Qué es lo que buscabas?». Mateo respiró hondo antes de responder. «El contenedor al que te aferraste para sobrevivir. Lo he estado buscando durante semanas. Está lleno de documentos cruciales para una operación médica. Mi hermana menor necesita una cirugía urgente, una operación de vida o muerte, y esos documentos contienen información que puede salvarle la vida. Sin ellos, no habría esperanzas para ella». Don Ramón, al escuchar estas palabras, quedó boquiabierto. Nunca habría imaginado que aquel pedazo de metal al que se había aferrado desesperadamente contenía algo tan valioso, algo que no solo le había salvado a él, sino que también tenía el poder de salvar a alguien más. Mateo continuó con la voz firme. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por encontrar ese contenedor. Incluso ofreció una recompensa considerable para quien lo encontrara. $1 millón, un auto y una casa en Miami. Don Ramón, quien aún no se recuperaba del asombro, lo miró con incredulidad. $1 millón por ese contenedor. ¿Estás diciendo que...? Mateo sintió con una leve sonrisa en el rostro. Sí, don Ramón. No solo te salvé a ti, sino que tú, al aferrarte a ese contenedor, me has salvado a mí y a mi hermana. Eso quiere decir que la recompensa es tuya. $1 millón, además de un auto y una casa en Miami. Es lo menos que puedo hacer después de lo que has pasado. Don Ramón no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que momentos antes había estado al borde de la muerte, abandonado y traicionado por su familia, ahora se encontraba ante una oportunidad que jamás hubiera imaginado. Todo su sufrimiento, su lucha por sobrevivir, había tomado un giro completamente inesperado. Yo no sé qué decir, Mateo», murmuró don Ramón, sus ojos llenándose de lágrimas. «Nunca en mi vida pensé que algo así pudiera pasarme. Yo solo intentaba sobrevivir. No sabía lo que llevaba ese contenedor, ni que te estaba ayudando a ti también». Mateo sonrió con calidez. A veces el destino nos pone en los lugares correctos, en el momento justo, aunque parezca que todo está perdido. Tú fuiste una bendición en mi camino, don Ramón, y ahora es mi turno de ayudarte a ti. No quiero que vuelvas a sufrir. Tu vida está a punto de cambiar. El anciano, abrumado por la generosidad de Mateo, no pudo evitar que las lágrimas cayeran por su rostro. «Nunca imaginé que algo bueno pudiera venir de todo esto. Estoy muy agradecido, más de lo que las palabras pueden expresar». Mateo lo observó, comprendiendo lo profundo que tenía en su gratitud, pero también el dolor que venía con la traición que había sufrido. «Lo que te hizo tu yerno y tu hija es imperdonable, pero quiero que sepas que ahora tienes una nueva oportunidad. Quiero que te recuperes, que disfrutes de lo que te estoy ofreciendo, y si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo». Don Ramón, aún en estado de shock, asintió lentamente. La idea de tener una casa propia,
un auto y más dinero de lo que jamás había soñado era casi irreal para él. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, siendo maltratado por quienes debían amarlo, que no sabía cómo procesar toda esa generosidad. «Gracias, Mateo», susurró finalmente con la voz entrecortada por la emoción. «Gracias por darme una nueva vida cuando pensaba que todo estaba perdido». Mateo sonrió, apretando su mano con firmeza. «No tienes que agradecer, don Ramón, esto es lo que mereces, y sé que a partir de ahora tu vida va a cambiar para mejor». Y así, bajo el cielo nocturno, don Ramón, quien había estado a punto de morir en las profundidades del mar, comprendió que su suerte había dado un giro tan inesperado como milagroso. No solo había sobrevivido, sino que había encontrado una amistad, un apoyo y una nueva vida llena de oportunidades que nunca hubiera imaginado. La tragedia que lo había arrojado al océano habría sido irónicamente el primer paso hacia su salvación. Durante aquel verano, don Ramón vivió algo que nunca habría imaginado, algo que en su vida pasada habría parecido un sueño lejano e inalcanzable. Había pasado de ser un hombre marginado y maltratado, abandonado en las aguas frías del océano, a ser acogido en una mansión tan lujosa que al principio sentía que no pertenecía ahí. La residencia de Mateo era grandiosa, un verdadero paraíso. Los ventanales enormes dejaban que la luz del sol inundara cada rincón. Los jardines eran impecables y el sonido del mar se escuchaba a lo lejos, calmante y eterno. En los primeros días, don Ramón se sentía abrumado por tanta amabilidad. No podía acostumbrarse a ser tratado con respeto y afecto. Después de tantos años soportando desprecios, los empleados de Mateo lo cuidaban con esmero, siempre atentos a sus necesidades, y las comidas eran abundantes, los días tranquilos, y la compañía de Mateo, quien lo trataba como a un amigo cercano, le devolvió algo que había perdido: la confianza en sí mismo y la sensación de que su vida aún tenía valor. Mateo lo trataba como si fueran iguales, como si no hubiera una diferencia abismal entre sus vidas. Se sentaban a charlar durante las tardes, bajo el calor del sol, en un rincón del jardín donde la brisa del mar los envolvía, y don Ramón, entre sorbo y sorbo de limonada, comenzaba a contarle historias de su juventud, de cuando era un pescador fuerte y valiente. Mateo escuchaba con atención, siempre con una sonrisa tranquila, admirando la fortaleza que aún brillaba en el anciano, una fuerza que no habría desaparecido a pesar de todo lo que había sufrido. «¿Sabes, don Ramón?», le dijo Mateo un día mientras ambos observaban el horizonte. «No todos podrían haber sobrevivido a lo que tú has pasado. Eres mucho más fuerte de lo que crees». Don Ramón, aunque agradecido por las palabras, seguía sintiendo un nudo en el estómago cada vez que pensaba en su hija y en su yerno. «Pero no fui lo suficiente fuerte para mantener a mi familia unida», murmuraba a veces con los ojos bajos. Mateo lo miraba, comprendiendo el peso de esas palabras. «Eso no es culpa tuya», le respondía siempre. «Ellos tomaron sus decisiones y lo que hicieron no define tu valor como persona. No tienes derecho a enfrentar lo que te hicieron, tienes derecho a ser escuchado». Y así, con el apoyo incondicional de Mateo, don Ramón fue fortaleciendo no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Cada día que pasaba en esa casa, lejos del desprecio, rodeado de cuidados y afecto, sentía cómo la ira y el dolor iban dando paso a algo nuevo: el coraje. El coraje de enfrentar a su propia familia, a aquellos que lo habían dado por muerto, y hacerles ver que él no era un hombre frágil y débil, que ellos habían abandonado. Al final del verano, la decisión de confrontar a su hija y a su yerno llegó. Mateo lo acompañó hasta la casa donde todo había sucedido, esa casa que ahora le parecía extraña, como si perteneciera a otra vida. Cuando don Ramón cruzó la puerta, el ambiente se volvió tenso al instante. La sorpresa de su hija fue evidente. Sus ojos se abrieron como platos al ver a su padre de pie frente a ella, vivo, con el rostro sereno pero determinado. «Papá, ¿cómo es posible?»,
murmuró dando un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. Tú estabas muerto, ¿verdad?, completó don Ramón con una calma que la desconcertó. Eso era lo que querías creer. La hija no pudo decir nada más. Estaba aturdida, completamente descolocada por la aparición de su padre, aquel a quien había dejado morir en el mar, sin remordimientos, sin mirarlo 2 veces, pero su esposo, el yerno que había intentado deshacerse de él, no reaccionó igual. Con el rostro enrojecido por la ira, el yerno se adelantó gritando furioso. ¿Qué haces aquí, viejo? Deberías estar muerto. Nosotros nos aseguramos de eso. Las palabras eran veneno puro, y la furia en su voz era palpable. Don Ramón lo miró, pero esta vez no con miedo, sino con una tranquilidad que hizo que el yerno se enfureciera aún más. Estoy aquí porque sobreviví, dijo don Ramón, su voz firme pero calmada. Y no vine a buscar venganza, vine a que enfrentes lo que hiciste, a que sepas que no soy el estorbo que piensas. Tú no vales nada, gritó el yerno perdiendo el control. No tenías que volver, nos quitaste una carga y ahora regresas para complicarnos la vida. Don Ramón permaneció inmóvil observando la escena con una serenidad que solo alguien que ha pasado por el abismo y ha vuelto puede tener. El yerno, cegado por su rabia, intentó lanzarse sobre él. Sus puños se levantaron en un arrebato de furia, dispuesto a atacar nuevamente al anciano que tanto despreciaba. Pero esta vez no estaba solo. Antes de que pudiera tocarlo, 2 de los guardias de Mateo, que se habían mantenido en las sombras, intervinieron con rapidez. En cuestión de segundos, sometieron al yerno, inmovilizándolo con fuerza, pero sin lastimarlo. El hombre gritaba y se retorcía, lanzando insultos, pero todo era inútil. Ya no tenía control sobre la situación. Mateo, observando desde un lado, dio un paso adelante, acercándose a don Ramón con una mirada seria, pero llena de apoyo. «Hiciste lo correcto», le dijo suavemente. «Ya no tiene poder sobre ti. Ahora es tu momento de decidir qué hacer». Don Ramón miró a su hija, quien se encontraba en una esquina de la sala, con lágrimas en los ojos, temblando. Sabía que ella había fallado, que había permitido todo aquel abuso. Y aunque su corazón estaba lleno de dolor, también sabía que no podía dejar que ese rencor lo consumiera. «Vine aquí para que supieras que sigo vivo», le dijo a su hija con una voz cargada de tristeza. «Pero no necesito tu compasión. Solo quiero que entiendas lo que hiciste y que sepas que no voy a permitir que me vuelvan a tratar así». La hija, rota por la culpa, solo pudo asentir, incapaz de pronunciar palabra alguna. Y mientras los guardias sacaban al yerno aún gritando, don Ramón sintió que una enorme carga se levantaba de sus hombros. Había enfrentado su pasado y aunque las heridas seguían ahí, ya no lo definirían. Mateo puso una mano en su hombro, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Ahora puedes empezar de nuevo, don Ramón. Este es solo el principio de una nueva vida para ti». Don Ramón asintió agradecido, sabiendo que, aunque su vida había sido marcada por el dolor y la traición, ahora tenía una nueva oportunidad. No solo había sobrevivido al océano, sino que también habría renacido en un mar de posibilidades. La hija de don Ramón, que hasta hacía poco la había tratado con desprecio y frialdad, se quedó paralizada en cuanto escuchó algo que la hizo cambiar por completo. Mientras los guardias sacaban a su esposo aún gritando, ella escuchó a uno de los hombres murmurar sobre la fortuna que ahora rodeaba a su padre. «Mateo lo ha ayudado mucho. Ahora es un hombre muy bien acomodado», comentó uno de ellos sin intención de ser oído. Su mirada, antes llena de miedo y confusión, se transformó de repente, con don Ramón, que ya no solamente era un anciano al que había despreciado, ahora ante sus ojos era una oportunidad. Sabía que su vida con su esposo habría sido difícil.
que el dinero siempre habría sido una preocupación constante. Ahora su padre, el mismo que la había abandonado en aquel océano, tenía acceso a una vida de comodidades que jamás imaginó. Una vida que ella también quería. Papá, papá, por favor escúchame. Su tono era más suave, casi meloso, mientras se acercaba a él. Don Ramón, que había estado hablando con Mateo en ese momento, se giró lentamente para mirarla. Ya no tenía miedo de lo que su hija pudiera decir. La conocía demasiado bien y aunque las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, sabía que no era más que una actuación. Algo había cambiado en su actitud y don Ramón lo percibió de inmediato. Papá, yo lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Estaba confundida. Era difícil para mí. No sabía cómo manejar todo y cometí un error. Don Ramón la miró en silencio escuchando cada palabra. Sabía que estaba buscando algo más allá de su perdón. Perdóname, por favor, continuó ella, sus manos temblando mientras las llevaba a su pecho en un gesto dramático. Sé que te fallé. Sé que te hice mucho daño. Pero ahora veo lo equivocada que estaba. Solo daba una oportunidad para enmendarlo. Ramón suspiró, y en otra época esas palabras habrían tocado su corazón, lo habrían hecho dudar, tal vez hasta habría ablandado su alma. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de haber luchado por su vida en las profundidades del océano, sabía reconocer la falsedad cuando la veía. No es tan simple, hija, dijo con voz firme pero serena. El daño que me hiciste no se puede borrar con palabras bonitas ni disculpas tardías. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Me diste la espalda y permitiste que tu inútil esposo intentara matarme. Ella se mordió el labio, viendo que sus intentos no estaban funcionando. Papá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es, suplicó. Y entonces, como quien deja caer la máscara, su verdadera intención salió a la luz. He escuchado que ahora tienes una nueva vida, que tienes comodidades, una casa, un auto y yo estoy luchando, papá. No sabes lo difícil que ha sido para mí también. Quizá podrías ayudarme, ya que ahora tienes los medios para hacerlo. Sus palabras cayeron como una piedra en el pecho de don Ramón. Ahí estaba. Ya no era arrepentimiento lo que ella buscaba, era su riqueza. Don Ramón la miró directamente a los ojos, su rostro endurecido por años de decepciones y traiciones. ¿Es por eso que ahora vienes a mí? ¿Porque crees que tengo algo que ofrecerte? ¿Piensas que puedes comprar mi perdón con súplicas vacías? No, papá, no es eso, se apresuró a decir, aunque su tono traicionaba su verdadera intención. Solo una oportunidad de hacer las cosas bien. Todos cometemos errores y tú siempre has sido tan generoso. ¿Podrías ayudarme ahora que tienes la manera? Don Ramón dejó escapar un suspiro profundo, uno cargado de años de dolor reprimido. Hija, no se trata de dinero, no se trata de lo que puedas obtener de mí ahora. Se trata de lo que hiciste cuando pensabas que no valía nada, cuando me dejaste morir en el mar. Las lágrimas que corrían por el rostro de su hija eran lágrimas de frustración, no de un verdadero arrepentimiento, y don Ramón lo sabía. Sabía que ninguna disculpa podría borrar lo que había pasado. Las heridas que ella y su yerno le habían causado eran profundas, más allá de lo que el tiempo o el dinero podría sanar. Es demasiado tarde para eso. El perdón no se compra, ni mi cariño. Y eso lo perdiste cuando decidiste dejarme morir. O peor aún, mandarme a matar. La hija de don Ramón, al ver que sus intentos de manipulación no estaban funcionando, dejó caer la máscara por completo. Su rostro se endureció y la dulzura fingida desapareció. ¿Así que me vas a dar la espalda después de todo lo que he pasado?, espetó, su tono ahora frío y distante. ¿Crees que eres mejor que yo solo porque has tenido un golpe de suerte?
Don Ramón la miró con una mezcla de tristeza y decepción. No soy mejor que tu hija, pero he aprendido algo que tú no entiendes. No se mendiga amor ni se compra el respeto con dinero. Lo que hiciste fue más allá de lo que se puede perdonar con simples palabras. Mateo, que había observado toda la escena en silencio, dio un paso adelante. Don Ramón tiene una nueva vida ahora, una vida que tú decidiste no ser parte cuando lo traicionaste. Ahora tiene una oportunidad de vivir en paz, lejos de aquellos que lo lastimaron. Y esa oportunidad, él se lo ha ganado. La hija derrotada dio un paso atrás mirando a su padre con una mezcla de resentimiento y rabia. Sabía que ya no tenía poder sobre él, que su juego había terminado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando atrás al hombre que una vez habría sido su padre, pero que ahora era mucho más fuerte de lo que jamás habría podido imaginar. Don Ramón la observó marcharse sintiendo el peso de una vida de decepciones caer sobre sus hombros. Y con la ayuda de Mateo sabía que su futuro estaría lleno de paz, lejos de quienes lo habían traicionado. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control en su propia vida. Y cuando llegaron los últimos días de Don Ramón, fue completamente diferente a la vida que había conocido antes. Durante años habría vivido rodeado de dolor, rechazo y abandono. Ahora, su vida se habría llenado de una paz y propósito que nunca imaginó alcanzar. Gracias a la fortuna que había adquirido y a la amistad de Mateo, Don Ramón habría transformado su existencia en algo mucho más grande, en un legado de generosidad y bondad. Al principio, a Don Ramón le costaba creer que esta nueva vida le perteneciera. Cada día se despertaba en la lujosa residencia de Mateo con vistas al mar, en una casa que parecía estar diseñada para que los problemas y el sufrimiento no pudieran entrar. Caminaba por los jardines y sentía el sol en su rostro, y a veces al ver el horizonte pensaba en todo lo que había pasado. Pero rápidamente se recordaba que su vida ahora tenía un propósito. No podía quedarse quieto. Tenía que hacer algo con ella, tenía que compartirla. Y así fue como comenzó a donar generosamente a las organizaciones que más lo necesitaban. Hay gente que ha pasado por lo mismo que yo, o incluso peor, decía Don Ramón cada vez que hacía una donación. Si yo pude sobrevivir, ellos también merecen una oportunidad. Pero no se trataba solo de entregar dinero. Don Ramón quería estar ahí. Quería ver el impacto de sus acciones, quería sentir que a través de sus gestos estaba sanando su propio corazón. Cada mañana se levantaba temprano para visitar asilos, orfanatos y comunidades empobrecidas. La vida no me dio hijos que me cuidaran, pero eso no significa que no pueda cuidar de otros, decía con una sonrisa, mientras los niños en los orfanatos corrían a abrazarlo y los ancianos en los asilos lo miraban con gratitud. Para ellos, Don Ramón no era solo un benefactor, era una presencia cálida, una persona que realmente se preocupaba. Uno de esos días, mientras visitaba un hogar de ancianos, una mujer mayor con la piel arrugada y los ojos llenos de historias tomó su mano. «Hijo», le dijo con voz temblorosa, «tú has traído luz a nuestras vidas. No sabes el bien que nos haces». Don Ramón, siempre humilde, sonrió. «No es nada, señora. Yo solo intento dar lo que alguna vez me negaron. Nadie merece vivir en oscuridad, en olvido». Pero lo cierto era que para muchos Don Ramón era mucho más que un simple visitante. Se había convertido en una figura de esperanza, alguien que había transformado su dolor en algo positivo. Mateo lo veía y no podía evitar sentirse profundamente conmovido. «¿Has cambiado tanto, Don Ramón?», le dijo un día mientras ambos se sentaban frente al mar. «Recuerdo el día en que te encontramos, a la deriva, sin fuerzas para seguir, y ahora te veo lleno de vida, de propósito». Don Ramón lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Fue gracias a ti, Mateo», le respondió. «Tú me diste una segunda oportunidad. Me mostraste que la vida no tiene por qué acabar en tragedia, y ahora lo único que quiero es devolver un poco de lo que he recibido». Mateo sonrió, pero también sabía que el tiempo de Don Ramón en este mundo no sería eterno. Aún así, Don Ramón no se detenía. Seguía visitando a los necesitados y organizando donaciones, y sobre todo haciendo que cada persona
que tocaba su vida se sintiera que tenía un valor inmenso. Quiero dejar algo más que el dinero. Quiero que la gente recuerde que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para ser mejor. Yo no fui un buen padre ni buen esposo, pero ahora puedo hacer algo más. A medida que los días pasaban, don Ramón sentía que su cuerpo se debilitaba, pero su corazón estaba en paz. Sabía que había hecho todo lo que podía para dejar este mundo un poco mejor de lo que había encontrado. Un día, mientras caminaba por los jardines de la residencia, el sol se posaba suavemente sobre su piel y sintió una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Mateo lo acompañaba en ese último tramo de su vida, siempre a su lado, como el amigo fiel que se había convertido. «Has hecho más de lo que cualquiera habría esperado», le dijo Mateo una tarde, mientras ambos miraban el atardecer. Don Ramón le respondió: «Hice lo que el destino me permitió. No podría haber hecho nada sin ti, Mateo. Fuiste más que un salvador. Me devolviste la vida cuando creía que todo estaba perdido». Los días finales llegaron silenciosamente y don Ramón quedó en la residencia rodeado de personas que lo querían y que admiraban todo lo que había hecho. Su partida fue tranquila, llena de paz. Mateo siempre a su lado, sosteniendo su mano y asegurándose de que no estuviera solo en su último suspiro. «Descansa, don Ramón. Has dejado una huella que nunca desaparecerá». Don Ramón cerró los ojos con una sonrisa en el rostro, sabiendo que iba en paz. Habría sobrevivido a las profundidades del océano, a la traición más cruel, y había transformado ese dolor en algo hermoso. Y aunque había comenzado en la oscuridad, terminó con una luz brillante, demostrando que incluso en los momentos más difíciles siempre hay esperanza. Su legado no fue uno de rencor ni de venganza, fue uno de generosidad, amor y un recordatorio eterno de que el coraje y la bondad pueden cambiarlo todo.